Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles siempre. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se ha convertido, por supuesto, en un coloquio un tanto loco en la forma, sobre todo también en los temas que abordamos permanentemente cada coyuntura local de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país y también en el mundo entero. Siempre es importante la presencia de las mujeres, decíamos la vez anterior. Los programas tenemos que irlos siempre también, por supuesto, teniendo esa mirada de mujeres luchadoras acá en nuestra ciudad y provincia de Loja que son activistas en varios ámbitos y por supuesto que acá también tienen espacio para conversar el día de hoy y por eso es que hemos invitado a dos grandes personalidades para hablar de varios temas. Todavía no se termina marzo, estamos terminando justamente el mes, pero más allá del Día Internacional de la Mujer que no solamente por esa fecha hemos querido considerar esta entrevista, sino que creo que es importante el espacio y dar también la voz necesaria a muchas mujeres que vienen haciendo varias acciones en nuestra provincia, hablar del feminismo, hablar también de la participación de la mujer en la política, que es súper importante, más allá de los rangos o de lo que permite la ley en este momento, pero sobre todo también qué se está haciendo desde los sectores feministas, desde las organizaciones también de mujeres en nuestra provincia de Loja. Vladi, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido, quienes nos acompañan el día de hoy. Sí. ¿Cómo les va, amigos? Un nuevo episodio de un coloquio medio loco, como decía Boris. La inequidad de género es un tema complejo, un fenómeno complejo que ha persistido a lo largo del tiempo. Y obviamente no solamente en temas importantes como es la educación, el empleo o la participación de la mujer en la política, sino en los medios de comunicación, el periodismo y en varios ámbitos de nuestra ciudad y más que todo de nuestra provincia y el país en general. Para ello, para analizar esta temática y esta problemática, nos acompañan aquí la licenciada Dolores Salazar y la doctora Lorena Rodríguez, quienes son parte del colectivo Acción Feminista por la Paz, con quien vamos a estar tratando esos temas importantes. Bienvenida, doctora, bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Buenas Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué actividades nomás han podido desarrollar? Entiendo que una agenda bastante apretada, ajustada. Yo estuve justamente estuvimos en la rueda de prensa en la Universidad Nacional de Loja y veíamos, como ha sido ya una costumbre de ustedes, de presentar una amplia agenda que la organizan entre varios sectores, varias organizaciones. ¿Cómo han vivido este mes ustedes, sobre todo de mayor intensidad en el marco del Día Internacional de la Mujer? Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y primero contentas de estar aquí conversando con ustedes. Muy bien. Agradecerles su perseverancia en permanecer a nuestro lado y acompañándonos en estos temas que año a año venimos levantando gracias a las organizaciones sociales y de mujeres que se juntan para hacer estas actividades, a las instituciones públicas, privadas, a las fundaciones. Entonces, aquí yo tengo que decir con mucha valentía y reconocimiento, esto se levanta gracias al esfuerzo de muchos saberes de nuestras compañeras. Y aquí tengo a mi lado una, Lorena, que año tras año y evento tras evento viene contribuyendo en poder sacar adelante esta agenda que implica demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio, pero que lo hacemos con mucha responsabilidad y cariño en esta lucha que libramos en favor de nosotras las mujeres. Entonces, Lorena, creo que la otra parte la va Lorena, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Cuéntenos un poquito, ¿qué traemos este mes, sobre todo por la amplia agenda que ustedes le trabajan, entiendo, semanas y meses atrás para poder lograr tener esta amplia agenda y que sobre todo también incluya la participación de la gran mayoría de mujeres en cada una de las actividades? Sí, muchas gracias. Bueno, a Primer Reporte, que sobre todo es un gran aliado, no solamente para el movimiento feminista. Hemos visto Primer Reporte en muchos procesos sociales acompañando y eso es importante porque no vemos mucho eso hoy en día. Ha cambiado muchísimo el tema de comunicar sobre todo eso. Ahora con el auge de la comunicación. Bueno, sí, nosotras venimos desde el 2019 trabajando precisamente en presentar una agenda que no solamente sea de un grupo, sino también es el tema para poder fortalecer la organización social
en el Cantón y Provincia de Loja. Qué bien. ¿Cómo la fortalecemos? Convocando ampliamente a organizaciones, instituciones, activistas, y no con el logotipo de Acción Feminista por la Paz, que es lo que nosotros representamos, sino hemos creído conveniente hacer un logotipo que nos identifique a todas. Que Por abarque a ejemplo, todas, ¿eh? exacto. Sí. Por ejemplo, 8M sale con el nombre de Marea Feminista 8M Loja. El 25 de noviembre sale con el tema La Voz de las Mariposas 25N Loja. Entonces eso también como que nos ayuda a poder A integrarnos a todos. exacto, Ajá. a podernos integrar más Porque a veces sí hay ampliamente. ese sesgo, puede decir, o la gente Ajá. no quiere sentir, sino que todos quieren sentirse incluidos, pero no bajo el nombre quizás de una organización. Probablemente quieran unirse de manera un Claro. poco más voluntaria, por eso un poco se lo hacen. Sí, También. y justamente hay reglas para la marcha. En la ok. marcha, por ejemplo, nadie tiene que llevar su pancarta o su logotipo de la organización o institución. Todas ok. somos mujeres y se lleva una sola pancarta común. Para construir esa pancarta también se la hace con el aporte de varias mujeres, incluso para construir los materiales, pañuelos, pancartas, papelógrafos y todo lo demás. Hay mujeres que aportan y que nunca van a la marcha, por decir. ¿No? Este año es importante también recalcar y reconocer el apoyo que tuvimos de Plan Internacional, tanto para el 25 de noviembre como para el 8 de marzo. Entonces sí, hemos hecho una agenda muy importante. Tenemos 2 actividades que nos falta todavía de la agenda que se han postergado. Se han postergado precisamente ¿por qué? Porque el país está pasando por un momento histórico importante en donde era importante que las mujeres podamos tomar decisiones oportunas, porque quizás podemos retrasar 2 actividades del 8M, ¿no? Porque al fin el 8M es todo el año, pero no podemos retrasar un proceso electoral. Entonces, en vista de ese proceso electoral, nosotras vamos a dejar pendientes 2 actividades que las haremos lo más seguro pasando las elecciones. Ya la segunda vuelta. Que se le viene. Exactamente. Ahora, este año vimos una gran presencia, una marcha muy... Yo he estado, creo que en las, no sé, serán las últimas 5 marchas, probablemente las 5 coberturas, y esta ha sido una de las de mayoritariamente presencia de personas. Ayudó, creo que también la fecha, el día sábado, muchas condiciones favorables como para el desarrollo de esta marcha, que ustedes seguramente también la evaluaron de esa manera. ¿Cómo la vieron, sobre todo la marcha como tal? Bueno, yo creo que en verdad sí, esta fue una marcha multitudinaria. En Loja las mujeres respondieron también. Nosotras siempre consideramos que el día que caiga 8 de marzo puede ser domingo, ese día lo hacemos la marcha, porque no se puede hacer antes ni después, sino el día conmemorativo. ¿Qué fue lo que ayudó? Como usted dice, el día. Pero también ayudó esa conciencia que van tomando las mujeres de los diferentes estratos de la sociedad para ya alzar la voz, para ayudar a esta lucha que si no la hacemos pronto, que si no se hace a velocidad, probablemente nuestros derechos se vean desmejorados. Y entonces de eso sí estamos convencidas. Hay un pocotón de conciencia, un montón de conciencia en las mujeres de todos los estratos sociales que han... Ahí está, en la marcha fueron las mujeres visibles y no es que toditas ellas fueron de la Acción Feminista por la Paz ni de la otra organización. Y ahora ven muchas mujeres, caras diferentes, rostros diferentes. Me llenó de mucha alegría ver mujeres adultas, niñas. Qué hermoso ver que este mensaje que nosotras entregamos cada marcha a Loja, las madres lleven a sus hijas, las abuelas lleven a sus nietas. Es una cosa maravillosa que, créanmelo, al final nosotras dijimos, valió la pena. Valió la pena porque es mucho esfuerzo el que se hace, porque a la final nosotras, las organizaciones sociales, no recibimos ningún financiamiento del Estado, ninguna ayuda de ninguna parte, es pura autogestión, que como bien dijo Lorena, hay mujeres que no llegan a la marcha, pero están preocupadas y nos dicen, chicas, ¿qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué ¿Tienen necesitan? pañuelos? ¿Tienen gomas? ¿Tienen afiches? ¿Tienen esto? No tenemos nada todavía, iniciando la preparación con 2 meses de antelación. Entonces esa alegría grande de que Hay todo aportes este importantes. esfuerzo valió la pena y creo que... En esa línea han surgido nuevas ideas y entonces Lore siempre es la que tiene que darnos las primicias y contarnos
porque ella es la que más sufre de todas, porque ella es la cabeza de la organización nuestra y la que está al frente de todo esto. Nosotras trabajamos muy, muy arduamente a su lado. Somos un equipo ejecutor fuerte, que cada una desde sus especialidades y desde sus especificidades ayudamos a que esto sea, primero, que sea una marcha preparada a la altura de las lojanas y los lojanos, y la calidad del evento está puesto al esfuerzo nuestro de cada una de nosotras. Entonces yo pienso que así se desarrolla la marcha y a eso se puede atribuir una parte del éxito de esta marcha multitudinaria. Y bueno, hay otros aspectos que a lo largo iremos desarrollando. Perfecto, muy bien. Blay. Sí, justamente, como decía Boris, estuvimos en la cobertura de las diferentes actividades que estaban planificadas. Ustedes ya se reunieron para poder hacer una evaluación de cómo fue el impacto en la ciudadanía de todos los eventos que han realizado. Y yo te voy ahí por la licenciada también que indicaba, y también lo indicaba Boris, en relación a los años anteriores fue la que más gente aglutinó en este caso. Pero, ¿qué hacer al respecto para poder hacer poner la blusa, si se puede decir, de las mujercitas? Obviamente han de decir muchas, y yo apoyo el feminismo, que soy yo, pero yo desde mi hogar. ¿Qué hacer para que se embandere de esa lucha, todas y todas poder salir ahí a la calle para poder expresar ante la colectividad, la ciudadanía, de que ustedes están presentes? Bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo, porque ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo importante, yo creo que dentro del movimiento feminista y de todas las organizaciones sociales es importante tomar decisiones y arriesgarse, porque ese es el tema. Si no me arriesgo, no voy a saber cuál va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que también acá este 8M hubo muchísima gente, porque yo creo que las mujeres teníamos algo en la garganta y teníamos que gritarlo. Y teníamos que decirlo, yo no estoy de acuerdo con este sistema, yo no estoy de acuerdo con el tipo de gobierno, porque las consignas fueron así, ustedes las escucharon. Lo de la vicepresidenta fue Sí, una detonante bastante fuerte, toda Sí. esa taja. Sí. Y las personas pedían, cantemos esa consigna, incluso se dejaron otras consignas atrás, cantemos esa consigna, cantemos esa consigna. Entonces fue como un desfogue de lo que quizás escuchamos en otros medios de comunicación, solo a hombres de hecho, solo a hombres analizar el tema político, no a mujeres, solo a hombres decir, por ejemplo, un análisis a su gusto, a su acomodo y con bastante sesgo en contra de una mujer que está siendo violentada políticamente. Entonces fue como decían las chicas, ¿cuándo es la marcha? Ya quiero ir para decir, hagamos esto, hagamos estas consignas. Lolita es muy buena con las chicas haciendo consignas, hagamos esta otra consigna. Ellas graban porque era que teníamos que sacarlo. Creo que fue como súper desestresante y esa era la oportunidad y era la opción para que nos escuche Loja. Y claro, van a haber quizás todavía tanto hombres como mujeres que van a tener una resistencia a esto, porque quizás esto en Loja es nuevo, no es que no ha existido, toda la vida ha existido el feminismo, desde que muchísimos años, cuando Matilde Hidalgo Navarro recién, ella dijo yo quiero votar y fue muy criminalizada también aquí en Loja, más que nosotras todavía, porque, y tuvo que haber sido súper duro porque era una sola con un pequeño grupo de amigas y su hermano, su familia que le ayudaba. Entonces yo digo, ella le tocó muy duro esa época, ¿no? Entonces ella es una mujer feminista. Se lo dejó de nombrar, me gustaría saber por qué se lo dejó de nombrar el feminismo aquí en la región y sobre todo en el Ecuador, pero son procesos que vamos avanzando y por decir ahora, lo que se ve mucho ahora justamente que está en este tema electoral, una competencia entre un hombre y una mujer, y no es un hombre cualquiera, ni es un hombre machista. Entonces podemos ver y evidenciar con bastante preocupación, sobre todo el criterio de hombres y mujeres en cuanto a darle la razón a una persona sin tenerla. A naturar la violencia sabiendo que existe una violencia que es pública y que a la luz pública no les ha importado romper e irse contra nuestros derechos. Y los comentarios que existen ahí realmente son muy preocupantes para el movimiento feminista en el Ecuador y debería preocuparle más al Estado. Debería preocuparle más a las organizaciones como ONU. ONU Mujeres, por ejemplo, yo veo que inyecta muchísimos recursos a las instituciones del Estado. Ok, está muy bien. Cuando esas instituciones del Estado
acompañan y apoyan los procesos y las políticas para eliminar la violencia de género en el país, pero en este caso no se está haciendo. Entonces, ir a dejar un recurso, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, en este gobierno, es como tome un recurso para que vaya a hacer campaña, porque, por ejemplo, en el centenario de Matilde Hidalgo Navarro, vino la señora ministra, pero a un concierto en el teatro, pero no vino a reunirse con las organizaciones sociales, mientras las organizaciones sociales, usted también estuvo ahí, Boris, estábamos reunidas en un lugar repleto de mujeres que vinieron de todo el país. Ella estaba escuchando música en el teatro, que no está mal, está muy bien, pero hay prioridades y prioridades. Entonces, en ese sentido, pero sí vemos, por ejemplo, últimamente a la ministra haciendo campaña y diciendo lo que no es, porque hay realidades también que quizás nos están tocando desde afuera y qué es lo que está pasando con el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí también un llamado de atención a ONU Mujeres, ¿dónde estamos dejando la plata? O también a veces nos ha tocado que incluso aquí, en instituciones locales, material impresos, libros arrimerados en un rincón de una pared y una bodega de las instituciones. Cuando, por ejemplo, quizás las organizaciones necesitan más recurso para ir a capacitar y formar más mujeres en género, sea en la ruralidad, sea en los colegios, sea con jóvenes, porque eso nos hace falta. Entonces también es ahí como dar una mirada a ese sector social, en dónde, cuándo, cómo y por qué, y qué políticas oportunas yo debo, como organismo internacional, exigirle al Estado que ha firmado un convenio internacional. Nosotros estamos obligados y obligadas a cumplir con todas las firmas que tenemos y los convenios internacionales, y aquí no hemos visto muy tibia la posición de los organismos internacionales para justamente exigir al Estado que se garantizan y que se cumplen nuestros derechos. Entonces yo creo que, volviendo al 8M, ese fue el boom, o sea, del 8M que salimos las mujeres. Hubo esta coincidencia también, el tema de la vicepresidenta. Sí, muy indignadas. Claro, sí, muy indignadas. Muy bien. Ahora, incluso lo que decía justo Vlad también, cómo luchar un poco, es complicado, digamos, la tarea que tienen ustedes, nosotros desde los medios de comunicación cuando transmitimos, la cantidad de comentarios que hay durante la transmisión, es una verdadera locura y sobre todo los criterios muy machistas de la gente que comenta, hombres y mujeres, un poco desprestigiando la marcha, de que es gente desocupada, de que gente no tiene nada que hacer, de que vayan a cocinar. Es el comentario que más se repite y es el que más lo detestamos. De hecho, nosotros no los comentamos en ese momento, omitimos ese tipo de comentarios con la transmisión que generalmente hacemos con Jocelyn, porque un poco ya manejamos los temas, pero sí es lo que más se repite, y eso a nosotros en un solo día, digamos. Ahora, ¿cómo ustedes un poco gestionan eso? Porque probablemente siempre les estarán diciendo gente que no tiene nada que hacer, gente desocupada, el feminismo no se está en contra de los hombres, que nos quieren oprimir a nosotros los hombres, como tal. Entonces, todos los comentarios, cómo ir trabajándolos de alguna manera, sobre todo para que los ciudadanos, la ciudadanía, un poco vaya entendiendo y comprendiendo todo este tema que a veces sí para muchos les resulta un poco quizás medio polémico, a veces también se las tilda de vandalismo, de cosas como esas. Entonces creo que es importante también siempre a la gente tratar al menos en estos espacios, poder conversarles y decirles, vean, los temas funcionan de esta manera, no solamente en esas fechas, sino siempre, permanente, porque ustedes seguramente no solamente en marzo sufren ataques, sino permanentemente durante todo un año. Así es bastante visible todo lo que Boris usted señala, pero nosotros también pasamos en permanente capacitación, en permanente formación, y eso ayuda bastante a que nosotras podemos ser resistentes, podamos ser tolerantes. Y eso nos lleva a una exigencia mayor. El comentario de lo que la gente hace en las redes sociales cuando ustedes transmiten, nos lleva a mayores exigencias a nosotros, porque sabemos qué es lo que está pensando la gente de nosotras, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la gente que le digamos desde nosotras, desde el feminismo? Entonces, ahí aprovechamos para hacer capacitaciones en el colegio sobre qué. A ver, vamos a ir al Bernardo, al Beatriz Cueva, pero ¿qué vamos a decirles? A la juventud, ¿sí? Que le vamos a hablar de cosas nuevas del feminismo, pero no con estas opiniones que tiene
usted por lo regular va a escuchar a gente que tiene que dejó de ser joven, ¿ya? La juventud en el Ecuador está considerada hasta los 29 años. Correcto. Entonces, de ahí para arriba, pues ya hay que tener tolerancia mucho, pero a la gente, a la juventud, a los estudiantes en colegio, la universidad, hay que irlos formando y es tan hermoso ver porque estos chicos son repletos de sabiduría, están en la onda, solo que no les dan una oportunidad para despuntar, ¿sí? Y entonces, pues, es la gente que usted ve en las marchas también, ¿no? Entonces, que a las compañeras que están en reciente formación, que son parte nuestra, hay unitas que sí les puede causar de nuevo esto y que están adoloridas, resentidas por sus comentarios tan groseros, pero nosotras, quiero decirles, tenemos una virtud tan grande de poder leer por lo menos un libro, haberla leído a un capítulo de nuestra Simone de Beauvoir, leer cosas políticas. O sea, a uno le fortalece en el espíritu para mantenerse firme. Y cuando nos estamos queriendo quebrar, prohibido quebrarse, ¿sí? Porque las necesidades son urgentes. Yo recién hablaba con usted y le decía, ¿por qué los procesos son tan lentos en nosotras las mujeres? ¿Sí? Y entonces cada vez un nuevo empezar, ¿sí? Lorena hablaba de la vicepresidenta. Las consignas fuertes, sí. El pueblo ecuatoriano eligió una vicepresidenta y hoy no tenemos vicepresidenta. Es que esto es tan fuerte, porque en democracia debe haber una vicepresidenta, así no nos guste. Nosotras no votamos, yo al menos no voté por una vicepresidenta como la que tenemos en el Ecuador. Yo la sigo reconociendo a Verónica Abad como nuestra vicepresidenta, pero la lucha nuestra no es para una mujer, para María, Juana, Rosa, no, es para todas las mujeres que lleguen, ¿sí? Ojalá todas pudiéramos estar por ahí. Claro. Sin embargo, pues a nosotras nos ha dolido tanto y por fin nos pudimos quitar esto de la garganta de poder decir al mundo que en el Ecuador se violenta la Constitución y que en el Ecuador vivimos en dictadura. Entonces pienso que por ahí va la cosa y también para nosotras como grupos de mujeres, creo que el feminismo es una fortaleza inmensa tener aliados como ustedes. Súper grandiosa la valoración que yo le hago, porque eso ayuda bastantísimo a que nosotras no echemos nuestro brazo a torcer, sino que seamos perseverantes. Eso puede. Lorena, en el caso de a veces nos escandalizamos, o la gente escandaliza muchas veces, por ejemplo, un graffiti en un monumento, pero no se escandalizan cuando hay violencia contra una mujer, cuando hay la muerte, una violación, por ahí y vemos que está pintado un puente o algún tema, se genera toda una ola de comentarios en redes, sobre todo que la gente hoy en día está en la capacidad, seguramente aquí debajo de este video en YouTube van a existir cientos de comentarios a favor y en contra de lo que estamos hablando, pero generalmente eso pasa en nuestra sociedad, nos escandalizamos por cosas como esas, pero realmente hay cosas muy de fondo, muy fuertes, temas de violaciones, temas complejos de violencia contra la mujer, que la sociedad está como tranquila, casi no pasa absolutamente nada. Exacto, precisamente para eso es el feminismo, para generar también debate. Es bueno el debate, es bueno que la gente diga, no estoy de acuerdo por esto, y es bueno que la gente también diga, exprese lo que siente y diga, por ejemplo, váyanse a la cocina. Eso nos da un indicativo de que aún falta por construir y de que el Estado nos sigue debiendo a las mujeres, que todavía esa persona que está comentando ahí le falta mucho por entender que las mujeres somos personas, que cocinar no es malo, sino que los trabajos de cuidado se nos haya asignado por cuestiones de género solamente a las mujeres. Como un estereotipo. Ojo, y que no son reconocidos
y que aparte de no ser reconocidos son despreciables y humillables. Porque para eso nos ponen el comentario, como de una manera de desprecio, ¿no? Váyanse a la cocina como que si fuera lo último. Entonces, eso debería Aquí preocuparle. Vladi, por ejemplo, cocina súper bien. No, sí. Problema. Claro. Buenísimo. Sí, y hay que... pero siga nomás y después... Siga, termine la idea y después vamos a ir. Buenísimo. Como que nos invita después. ¿Qué plato le sale mejor? Ya, entonces, en ese sentido, por ejemplo, vemos una sociedad que cuestiona hacer grafitis. En un hombre se lo ve como un arte. Claro. Y es un arte, pero cuando los movimientos feministas, las mujeres en resistencia, salimos a las calles y pintamos una pared, un monumento, ya lo ven como vandalismo y que está mal, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo en algún 8M unos grafitis a Bernardo Valdivieso? Sí. Entonces la gente, yo veía los comentarios muy detenidamente y había un comentario que me llenó mucho de preocupación porque decía el cuello del monumento tenía un pañuelo morado. Entonces la gente decía, eso era que le vayan a hacer al monumento de Matilde y no al del Bernardo. Siendo monumento, la gente todavía hacía una diferencia, de que a esta sí era que le hagan porque es mujer, y a este monumento no, porque representa la figura masculina, ¿no? Entonces, en ese sentido, había muchísimo cuestionamiento y sigue existiendo mucho cuestionamiento de qué cosas se le aplauden a un hombre en lo público y en todos los espacios, y de qué otra parte no se le aplauden a una mujer. ¿De qué manera se indigna la gente ante cosas que no debería indignarse, sino que debería apoyar? Y qué otras cosas las dejan en el olvido y las lee hoy hacia un celular como que nada pasa. Recién, ayer me parece que hubo el feminicidio en Zamora. ¿Ya? Entonces, ni le importa a la gente. No dice nada, no se indignan, ¿no? No se indigna. Y otra cosa más, la gente dice muchas cosas, por ejemplo, si nosotros apoyamos a una víctima de violencia, entonces está mal porque las feministas no tienen que hacer y están apoyando a una mujer que miente, ¿no? Porque cuando una mujer rompe el silencio en lo público, esa mujer miente y no nos creen. Y cuando las mujeres muchas de las veces apoyamos incluso algún caso que sea público a nivel nacional y que no saben quizás que lo estamos apoyando, dicen, ¿y dónde están esas feministas que no hacen nada? O sea, te apuntan por lo que haces y por lo que no haces. Correcto. Pero siempre el origen y la esencia es el tema del hecho de ser mujer. Recientemente en el debate, si la posición que tuvo la candidata Luisa González la hubiese tenido el candidato Daniel Noboa, todos los medios de comunicación, absolutamente todos, hubieran dicho el gran ganador del debate y la gran perdedora. ¿No? Nadie evidenció que sí tuvimos un gran perdedor que fue él y una buena ganadora que fue Luisa González, porque yo no puedo calificar un debate a una persona, no se diga un hombre que está representando al Estado, ojo que no era el candidato y que la gente no esperábamos de él ofrecimientos, sino que nos diga más bien en sus respuestas qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, un hombre que se mantenga cabizbajo, que tenga que agachar la cabeza y leer hasta su nombre, también es un tema para poderlo analizar entre que si ganó o no ganó el debate. Y a la gente le preocupó tanto algo, por ejemplo, cuando la candidata le dice que él violenta a su hija, a su esposa, a la vicepresidenta, a una exministra, a una jueza, dice la gente, no, pero le está topando a la hija. Es un tema personal. No, un momento, para quienes me están escuchando en este momento, si no lo saben. Los temas y los asuntos y los casos de violencia contra las mujeres y las niñas no son privados. No es un asunto privado ni que tiene que resolverse en un entorno familiar. Es un asunto público y a sus seguidores, porque el tema de poder reconocer a una mujer que es víctima de violencia va más allá de las afinidades o de la familiaridad que se pueda tener con ese agresor. El tema es que a la gente se indignó más por lo que le señaló el nombre de las víctimas, pero no se indignó por la violencia que el presidente comete contra este número de mujeres. Entonces también, más allá del proceso electoral, nos lleva a pensar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el sistema educativo? Que las mujeres, mientras estamos trabajando mucho desde los movimientos feministas,
de una manera voluntaria porque no tenemos sueldo. ¿Y qué pasa con los recursos asignados al Ministerio de Educación que dicen que trabajan en igualdad, que tienen el DC por aquí, que tienen distritos por aquí, que los llaman a los maestros, que tienen un protocolo de denuncias a las víctimas de violencia, que solamente tienen que cumplir un protocolo, pero no están generando conciencia en eso? Porque hay que ver, yo veía antes de ayer, más o menos de qué edad habían los comentarios, ¿no? Para poder saber. Ya hay de gente joven, y eso me preocupa. Así como me alegra mucho que hay mucha gente joven que es afín al feminismo, que se está deconstruyendo, que quiere un cambio, pero también me preocupa que hay mucha gente joven con pensamientos de hace 200 años casi atrás. Y ahí no tiene culpa, quizás esas personas, tiene la culpa el Estado. Tenemos un sistema de educación que nos está fallando y nos ha fallado y nos sigue fallando. Bien, justamente para ahondar un poquito en lo que decía Boris también, o sea, en los comentarios, en las diferentes actividades que promueven ustedes y más bien, ¿no será que en este caso nos falta, o como decía usted también, Lorena, está en deuda en este caso el Estado, la inversión en la educación? Porque también es muy importante para que desde ese estamento se trabaje para que obviamente se pueda cambiar este erróneo criterio que tenemos o tiene la juventud. Todos hemos pasado por ahí, pero realmente urge la necesidad ya no solamente de ir en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar, porque es donde nuestras familias mismas, donde obviamente vamos inculcando a lo mejor erróneamente esos términos machistas o ciertas actitudes que después obviamente le van a hacer a la juventud en este caso y al futuro de nuestra sociedad caer en este mismo error. Entonces, como decía Boris, yo pienso que es momento ya de hablar sobre el trabajo no remunerado que también pasan las madres, las mujercitas en la casa, que es un trabajo duro, pero no es reconocido. Y obviamente yo, a manera de personal, como decía Boris, no tengo problema en, por ejemplo, cocinar un día o compartir las tareas de la casa con mi esposa o mis hijos. Boris también cocina muy bien también, aunque por ahí se le quema uno que otra cosa, pero... Se le quema el agua. No, se le quema el agua, pero o sea, yo creo que ya es momento también desde el ámbito educativo y también desde el ámbito la casa, familiar, desde la casa, para poder, obviamente... A eso, por ejemplo, los hombres no lloran. Si te caes, tú levántate porque no lloras. No. Las mujeres si lloran, tú no lloras. Claro. De la cocina a las mujeres. Entonces, es algo erróneo que desde la infancia, la niñez, venían enseñándonos eso. Entonces yo pienso, como decía también, o sea, lo fundamental, lo que decía Boris, es del hogar, desde la familia, desde la casa, pero sí reforzar también el ámbito educativo también. ¿Qué dice, doctora? Sí, eso precisamente nosotras es una demanda que se la hace no solamente ahora, sino siempre. Porque, por ejemplo, también me he encontrado con docentes que no tienen ni idea lo que es género. Claro. ¿No? Y cerrados, claro, de capacitación. Entonces, pese a que se crearon desde el 2008 varias instituciones que se llaman distritos zonales, algo así, Lolita es maestra, y nos puede explicar. Educativos. Sí, distritos educativos. Anteriormente teníamos, por ejemplo, en la provincia de Loja solo la dirección de educación. Y ahí, pero ahora los maestros tienen como sectorizado, ¿no? Varios cantones tiene una institución responsable de ese número de cantones. Pero hay docentes que dicen, nos mandan a hacer actividades y nosotros ni sabemos. Entonces es como que le dicen, implementan un proyecto, pero no capacitan a la planta docente cómo tiene que ejecutarlo. Porque hay docentes todavía que no saben identificar cuándo es violencia y cuándo no. Yo lamentablemente he tenido que escuchar con muchísima insatisfacción a docentes decir, es que esa muchacha se le insinuaba al profesor. ¿No? Claro. Entonces, ella le estaba coqueteando. Siempre es la culpa de ella. Ya, entonces, no podemos comparar edades con una relación de poder que haya también ahí y esas cosas. Entonces, o por ejemplo, no saben dónde direccionar a las personas en casos de violencia. Y no solamente pasa en el sistema educativo, sino también en las instituciones. Por decir, hay una víctima de violencia en el seguro.
de aquí de Loja. Hay 2 mujeres víctimas de violencia. A una ya le han archivado el proceso dentro de la institución y le han dicho que ahí termina. Falso. No termina ahí, tenemos una fiscalía. O sea, también es como un juego de que primeramente tiene que ser un proceso interno. Eso se les debe dar a entender que está a decisión de esa persona, de la víctima, de saber dónde hace la denuncia, ¿no? Entonces, ellas han creído que ya han perdido el proceso y no es así. Entonces, yo creo que sí, está en ese sentido debiendo el tema educativo, pero primeramente se tiene que hacer un proyecto piloto. Si no podemos capacitar y generar conciencia en las personas que se va a capacitar, por lo menos un proyecto piloto y decir tantos docentes vamos a capacitar y que estos después repliquen. Yo recuerdo que en la expresidencia de Moreno hubo el tema de la transversalización de la educación. Y eso fue como que a la gente le hubiesen dicho que todos los niños van a ser trans. O sea, la gente empezó a emitir comentarios totalmente equívocos, distorsionados, y se quedó prácticamente en nada. Y como siempre, los grupos que han salido a reclamar, no ahora, sino siempre, desde que hombres y mujeres hemos salido y hemos decidido salir a las calles a reclamar nuestros derechos. Por decir, el movimiento indígena, ¿cómo es criminalizado cuando sale a reclamar los derechos que son para hombres y para mujeres? ¿Cómo se han construido, por decir, el tema laboral de generar mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras en el país? Con protesta social. Los mismos países, ¿cómo nos hemos independizado de la corona española? A través de la protesta social. Y no es que eso tiene que acabar, por el contrario, yo creo que tiene que empezarse a fortalecer el tejido social. Y ahora yo veo con muy buenos ojos y sobre todo con mucha esperanza de que haya habido unidad, por ejemplo, entre el tema indígena y el tema de las izquierdas, porque esto al fin viene a fortalecer gran parte del tejido social. Entonces yo creo que es en esa parte, o sea, hay que irnos empoderando, hay que irnos sensibilizando, pero sí o sí es el Estado quien tiene la responsabilidad. Porque si le dejamos todo al hogar, quizás hablamos de nuestros hogares, pero no todos los hogares son así. Hay hogares, incluidos en la provincia de Loja y en el cantón Loja, en donde el incesto es naturalizado, ¿no? En donde todavía ocurren violaciones internas en el círculo familiar y le dicen, chito, chito, aquí no pasa nada y lo arreglamos aquí, o la mandan a la víctima o al victimario fuera del país y ahí se ha arreglado todo. Entonces yo creo que hay que irle exigiendo más bien al Estado una política seria, oportuna y para allá. Y agregando, Lore, al tema, y Boris y Vladimir, el tema de la educación es demasiado complejo para que podamos entender la necesidad de transformarlo al sistema educativo, porque el rato que transformemos el sistema educativo, generamos desarrollo. Pero el sistema educativo nunca va a ser prioridad en gobiernos como este, por ejemplo. Usted ve un presidente repartiendo, cada día amanecemos con un bono diferente. Pero no es que porque hay dinero del Estado, hay un presupuesto propio para eso. Y tampoco es que estemos en contra de esos bonos. Pero el tema es que recorta salud, recorta educación. O sea, cada día precarizan salud y educación. Entonces, nunca un gobierno va a tener en la primacía un sistema educativo que, claro, no conviene a un sistema como este que nuestros niños estudien, que nuestras niñas estudien, se mejoren, que nuestros jóvenes sean profesionales. Porque el día en que esta gente sea así, los van a reemplazar a ellos. Y entonces, uno que los releve, imposible. Ellos son los eternos. Entonces, el sistema educativo exige con urgencia mejorarlo
mirando todas estas aristas que hemos planteado, ¿sí? Que se están mirando. Y créamelo, yo he sido maestra por muchos años, ya estoy en mis derechos de vacaciones eternas, prolongadas. Disfrutando ya la jubilación. Sí, disfrutando, pero con mayores responsabilidades desde la sociedad civil. Es terrible, es muy doloroso lo que pasa en tema de violencia sexual en las instituciones educativas públicas donde yo he trabajado. No tienen un equipo técnico, ¿sí?, para poder atender las necesidades de las niñas que son víctimas de violencia sexual de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus primos, de sus vecinos, de sus profesores. No hay. Lo que hace el Estado en el sistema educativo es lanzar un protocolo. Y el protocolo nadie lo quiere cumplir, de los responsables no los quieren cumplir porque implican también comprometimientos. Claro. Comprometimientos. Yo fui inspectora general del glorioso Beatriz Cueva de Ayora. ¿Sí? Hace unos 6 meses me llamaron a declarar por un tema de drogas. ¿Sí? Y el fiscal me decía que por qué yo había elaborado un informe de 5 líneas, que no avancé a ver más. Le digo, señor fiscal, yo estoy respondiendo al protocolo que el sistema educativo me pone. No puedo salirme de ahí. Yo me ratifico en eso. Yo lo vi que se fue por allá y de pronto me trajo una hoja escrita que firme. Leí y no era lo que yo había dicho. Puso en el ¿no? informe. En el informe. Entonces, yo no firmo eso. Cuando mis compañeras se enteran de todo lo que tenemos que pasar, de exponernos para defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes en el sistema educativo, ¿quién va a querer meterse, digan esto? ¿Quién va a querer? El Estado no nos protege, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos los colegios que tenemos y todos son iguales. No es que solo pasa en el Beatriz, solo en el Bernardo, solo en el Pío, solo en Adolfo. No, el sistema educativo. Entonces, a nadie le importa en gobiernos como este que el sistema educativo mejore, que sea de calidad, ¿no? Entonces yo aquí, en esta lucha que venimos librando también, hemos visto la necesidad de que debemos estar en el sistema educativo, hacer lo poco que podamos, pero llegar a los colegios. No nos han negado, una vez la propusimos, ahora en el centenario de Matilde, se hizo un buen trabajo, las compañeras hicieron un buen trabajo, y creo que nos va a tocar retomar esos temas porque el Estado no lo va a hacer. No lo va a hacer y lo poco que se puede, pues también lo aceptamos porque tampoco podemos sentarnos a hacer cosas que le corresponde al Estado. Muy bien. En otro tema súper importante de la participación de la mujer en la política. Para la mujer es mucho más complicado ser parte de algunas organizaciones políticas, de liderar procesos probablemente, o que sean tomadas en cuenta. Hay una ley, un código de democracia que ha ido poco a poco escalando y de alguna manera permitiendo que las mujeres pues, puedan ser parte de las listas, o sea, de manera obligatoria, ahí, o sea, a la brava con algunos dueños de los partidos políticos, pero tienen que tener la participación tanto de jóvenes como también de mujeres. Eso ha sido una lucha también constante de ustedes, han sido logros importantes, pero creo que también hay que ir caminando en ese sentido. Es duro, es complicado. Actualmente un cabildo, vean ustedes, solo tenemos una mujer en todo el cabildo lojano. Eso es reflejo de alguna manera también de lo que ocurre en los procesos electorales. ¿Cómo ha sido ese escenario ya un poco político, en cambio, duro también para la participación en el caso de todas las mujeres, no solamente en Loja, sino a nivel del país? A ver, empezando por estos logros conseguidos en defensa de la participación política de la mujer, de las mujeres, Loja tiene a través de Acción Feminista por la Paz y de principio con un colectivo de organizaciones que presentamos un reclamo a la prefectura de Loja, una acción constitucional por el principio de paridad. Eso se ganó
Desgraciadamente, como las leyes son tan lentas, se ganó fuera de los tiempos o los periodos que correspondían, pero a la postre nosotras terminamos, y de esto, Lore, nosotras le estamos debiendo a Loja de hacerles saber cuál es el resultado que la Corte Constitucional sentenció, y esta sentencia nuestra es vinculante en el país. Okay. Tenemos que hacer un acto para poderle entregar a Loja este triunfo de las lojanas por la democracia, ¿no? Luego, en el municipio de Loja, por la misma situación, en la alcaldía del señor Bailón, Sí, correcto. logramos poner una vicealcaldesa que después le tocó asumir la alcaldía. En esta alcaldía del señor Quesada hemos también ganado esta acción de protección por el principio de paridad en los cargos de libre remoción. Exacto. Entonces, eso también hay que revisarlo, y a lo mejor en otro programa sea de ahondar estas 3 partes sobre derechos políticos de las mujeres. Nosotras como organización, y yo pienso que las organizaciones feministas nunca luchamos por quitarle a nadie de ahí para ponernos nosotras, no, sino que se respete la norma, ¿sí? Que se respete la norma. Entonces, cuando se logran estas cosas, vamos avanzando, pero cuando nos toca elegir ya a un presidente y a una vicepresidenta con paridad, ¿sí? Y que los políticos del país no querían dar paso a que los que ahora nos gobiernan sea hombre, mujer, sino decían todavía no, eso es para la próxima elección. Claro, claro. Entonces nosotros dijimos, no, es para la siguiente elección. ¿Y la siguiente era? Y la siguiente era esa. Entonces, hoy, con mucho esfuerzo en esa elección se logró esa papeleta en paridad. Y también con mucho dolor hay que decirlo que qué duro es para nosotras las mujeres estar en estos espacios. El pueblo ecuatoriano eligió a Verónica Abad como su vicepresidenta y hoy no la tenemos ahí, está fuera. No la saca el pueblo, sino un poco de violentadores de la norma constitucional. Entonces, eso significa un poco de desencanto. De desencanto porque se respeta con una facilidad extrema. En un gobierno que adapta las normas, la Constitución, a la necesidad del momento de él, de sus intereses, pero también despierta en nosotras las mujeres un acto de rebeldía, de coraje, ¿sí? De querer ya tener muchas mujeres en esos espacios donde podamos decidir, ¿sí? Para ir haciendo, ¿cómo le digo? Una política más auténtica, más clara, más democrática, donde en verdad se respete la norma. Pero yo pienso que hemos logrado, hemos avanzado. El Ecuador es un país que ha tenido bastantes avances en estos temas, pero que tenemos que seguir luchando y haciendo presencia en las calles, porque sí digo, y con mucha libertad y públicamente, nuestros derechos aquí, en el Ecuador actual, en la actualidad y con este presidente, están en peligro, están en riesgo y no estamos dispuestas a permitirlo y a tolerarlo. Yo pienso que esa es la posición del movimiento feminista, no solo en Loja, sino pienso que en el Ecuador, porque de todas maneras nosotras siempre estamos conversando con nuestras compañeras. Entonces sí, ese desencanto, pero también nos nace esta otra parte que es más profunda, porque las que hemos estado en las calles, nuestras compañeras que con mucho dolor dicen, Lola, mira, yo no puedo estar contigo ahorita, pero las tengo aquí en mi corazón, me acabo de hacer la última quimio, dice, y yo quisiera estar ahí. Esas son las antecesoras que lucharon antes que nosotras, por que las mujeres lleguen ahí o lleguemos ahí, y ahora no están. Es muy doloroso, pero al mismo tiempo el ejemplo de ellas nos fortalece y nos da fuerzas para avanzar, pero yo sí estoy repleta de indignación, y conmigo en la marcha yo la sentía muchas mujeres, igual que yo, de no dar el brazo a torcer.
Y claro, de ahí surge una nueva experiencia que la estamos creando y asimismo, ya faltan unos poquitos minutos, creo que se las vamos a dejar contando para que ustedes que siempre están acompañándonos sepan cómo se ha desarrollado esto. Eso. Lorena, en el caso de la participación política de las mujeres, ¿cómo ha visto sobre todo estos espacios que han logrado ganar y también, sobre todo, también cómo ve la ciudadanía la participación de las mujeres y también ya de alguna manera sí hay muchas mujeres que se van empoderando y les gusta participar en política porque sí es más difícil para una mujer, lamentablemente, que para un hombre. Ir, de hecho, a ingresar a una organización política creo que ya es un primer reto. O sea, primero que estar ahí. Ahora, lograr estar siendo la primera en la lista o segundo, que encabezar las listas, otro lío de la vida, porque es difícil. Y así, un sinnúmero de cosas que tienen que ir escalando una mujer. Y luego todo lo que se le viene encima de los insultos, de la gente que probablemente no esté de acuerdo desde la misma organización política, no se diga de afuera de la gente. Entonces es un poco mucho más complejo que una mujer participe en política que a diferencia de cualquier hombre como tal. Sí, yo creo que para que la gente nos entienda también es importante que sepan las mujeres que nos escuchan y los hombres también que no conocen, de que no es que nosotros hemos estado participando la presencia de la mujer en la política, en la administración pública, porque hay que entender dos cosas, la política partidista y la política social. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, dentro de la política partidista, en la toma de decisiones para el Estado, no es que hemos estado participando toda la vida. En el tiempo de la República, ninguna mujer fue la presidenta de la República, ni era parte de los notables que se elegían en aquel entonces. Luego pasamos al tema de la democracia, después de la dictadura. Iniciamos con Roldós. Roldós ya tenía un discurso de incluir a la mujer en la política, ¿no? Pero tampoco la veíamos a la mujer como participando activa allí. Ya fue después, cuando en el tiempo de Abdalá Bucaram estuvo la vicepresidenta, que fue expresidenta, Rosalía Arteaga, que ese es otro tema también. Entonces, todo lo que tuvo que vivir también ella, inclusive. Sí, entonces decirles a quienes nos escuchan, cuando mucho evocamos el nombre de Matilde Hidalgo Navarro, y a veces escucho yo a algunos comunicadores sociales que dicen solo Matilde, Matilde, Matilde. Les vamos a decir diciendo Matilde, y deberían sentirse orgullosos tanto los hombres como las mujeres, porque Matilde Hidalgo Navarro es la persona que da ese boom en el Ecuador y en América Latina, ¿no? Y dice, yo quiero votar. Él incluso dice, ni siquiera, porque fuimos así por procesos, ni siquiera yo quiero ser candidata, ¿no? Sino yo quiero votar porque yo también quiero decidir a quién quiero que me represente, ¿no? Entonces, eso empieza en 1924 y recién el año anterior se cumplieron 100 años en mayo. De allí a acá, para que las mujeres podamos estar, hemos tenido que, antes de nosotras han existido otras mujeres que se han movilizado con sus recursos, han hecho encuentros de mujeres, con el movimiento de mujeres, con el movimiento feministas, porque ojo, a nosotras nadie, ningún gobierno nos ha regalado nada, todo ha venido por las exigencias y luchas sociales. Así es que aquellas mujeres que muy cómodamente muchas veces están en la papeleta o ocupan grandes cargos en los ministerios, se lo deben a las feministas. Todas aquellas mujeres que han tenido a veces la suerte de representar en diferentes espacios a la ciudadanía, se lo deben al movimiento feminista. Entonces, las mujeres han ido poco a poco y tuvimos, por ejemplo, grandes avances en la Constitución ya del 1998, en donde las mujeres ya ocupaban el 30% de la papeleta. No es que siempre las mujeres hemos estado 50-50, ¿no? En la Constitución del 2008 hubo un avance grandísimo, porque como era un tema que rompía esquemas en aquel entonces, ¿no? Entonces hubo mucha participación social de las mujeres, ya con un conocimiento quizás más profundo y porque ya logramos esto, pero queremos más. Correcto. Y no más significa estar sobre los hombres o más derechos ya reconocidos de la ley que tienen los hombres, no, sino tener los mismos derechos que los hombres los tienen, pero en igualdad también de condiciones. Entonces, en ese sentido, en el 2008,
incluye 50% y 50%, pero no en todas las candidaturas, sino únicamente en las candidaturas pluripersonales. Cuando me refiero a pluripersonales, me refiero a las candidaturas de concejales, de asambleístas, de parlamentarios andinos y juntas parroquiales. Pero en las candidaturas unipersonales, como es la presidencia de la República, el tema de la prefectura, recuerden ustedes, Claro. cuando después del 2008 se eligió el viceprefecto, podían poner 2 hombres incluso, o 2 mujeres. Fue después que hace una reforma el Código de la Teníamos Democracia. prefecto y viceprefecto en aquel entonces. Exacto. Entonces, Jorge Jaramillo, que era viceprefecto. Luego Claro. quiso ser Jorge candidato. Jaramillo. Luego quisieron nuevamente ser 2 hombres. Me acuerdo, si no me recuerdo, con Adalbert Gaona. Que él quería ser candidato a viceprefecto con Rubén Bustamante y luego obviamente ya no hubo cómo Ya no y tuvieron que buscar ya. una candidata mujer. Claro, no hubo cómo, ¿por qué? Porque hubo una reforma Claro, del ya, Código de la Democracia. Pero luego, los mismos encuentros de la democracia que se hacía, yo recuerdo que dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa, que yo fui muy opositora a ese gobierno, pero debo reconocer algo. O sea, hubieron mucha formación política. Ya, independientemente de las afinidades político-partidistas que una pueda tener, ¿no? Correcto. Entonces yo no puedo decir que jamás me dejaron fuera de la formación. Entonces allí también fuimos conociendo que no era el código de la democracia, porque también nos hicieron trampa. En la Constitución ya establece la paridad, ya dice, por lo tanto, era exigirle más, tener esa coyuntura, hacer incidencia con la Asamblea Nacional, y en esos encuentros de la democracia que ya se tuvo con el anterior gobierno, ya se dejó escrito en el Consejo Nacional Electoral cuáles eran nuestras demandas, y una de esas demandas era que ya en la candidatura unipersonal de la presidencia y vicepresidencia de la República ya exista la paridad. No es que fue un tema nuevo de este nuevo Consejo Nacional Electoral, no, porque ellos no han llamado a ningún encuentro a las mujeres de la democracia, no lo han hecho, yo no he ido a ninguno, por ejemplo. ¿Y usted, Lolita, ha ido? No, ahora no nos convocan. Exacto, Sí, no es hay que no nada han de hecho, eso. no hacen nada. No hacen nada. Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque para eso precisamente fue creado el Instituto de la Democracia, para formar a la ciudadanía, independientemente de quién sea. Entonces, en ese sentido empiezan las demandas y es por primera vez en este año que se logra avanzar, como decía Lolita, a que tengamos en la presidencia, no de manera voluntaria, sino obligándolos. Y alguien afuera decir, ay, sí, pero es que no tiene que ser de manera voluntaria, sino obligando. Es que así se han construido todos los reconocimientos de derechos, no en Loja, en el mundo entero. Debería ser voluntario, pero obviamente en esta sociedad, pues, No, es no sé. imposible. Lo que Si no fuera está puesto en la ley, Claro, no. claro. Claro, si fuera voluntario estuviéramos todavía todas las mujeres en la cocina, al mando del No marido, al quisieron mando en del esta hermano proceso, mayor. en la anterior no quisieron, fue todo un dilema porque no quisieron que Claro. los binomios sean paridad, Paritarios, porque ya. obviamente aducían de que el código hablaba de la siguiente elección, o sea, en ese sí para ellos era re obligatorio, Ajá. para el anterior era como, bueno, como fue el tema de la renuncia del presidente Lazo en ese momento, esa no contaba como elección, sino que esta era la que contaba, pero bueno, finalmente se logró de que todos los binomios tengan esta paridad de género. Así fue, y si recuerda, Boris, también nosotras hicimos, creo que fue el primer evento a nivel nacional, cuando aquí se estaban haciendo de la vista gorda los presidentes de los partidos políticos en las elecciones anteriores, en las seccionales, y nadie decía de que ya se tenía que poner en las listas pluripersonales el 30% ya, porque ese 50%, de que 50% sean candidatas hombres y 50% candidatas mujeres, nadie lo decía. Cuando nosotras hicimos una rueda de prensa y les dijimos tienen que poner 30% de hombres y 30% de mujeres, Ahí se alarmaron un poquito. sí, ahí ya empezaron, no porque sabíamos que iban a hacer vigilancia, sino nadie decía nada. Y luego salieron con el cuento de que no había mujeres y se les dio un listado de mujeres que sí hay en la Que eso es Que las mujeres no hay mujeres. No hay mujeres. Ahí le dimos como 500 nombres de mujeres de toda la provincia. Tengan ahí. Entonces, sí, aquí están. Claro. Entonces, para aquellas mujeres que también están en los partidos políticos en este momento, no ha sido, créanmelo, nosotros estamos dando un resumen, no ha sido nada fácil crear esos espacios para que ustedes, quienes los están gozando en este momento de tomar decisiones, y es por eso que les pedimos, tomen decisiones por la causa, por el género, antes que por el partido o por el dueño de los partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha habido un avance grande, pero ahora también, estimado Boris y todos aquí,
sentimos que hemos retrocedido mucho. ¿Por qué? Porque ya estábamos en el tema de que las mujeres como que ya estamos 50-50, ¿no? Tenemos muchas mujeres en la asamblea que son protagonistas. Por ejemplo, ellas son lideresas que están en las primeras planas de los medios hablando, sea que nos gusten o no, pero han ejercido y ejercen liderazgo. Bueno, ya hemos llegado ahí, ahora vamos por la segunda parte, a exigir que las mujeres que van nos representen en la causa. Y cumplan. Y cumplan, ¿no? Claro. Ya estábamos en ese proceso, pero nos tocó estancarnos. ¿Por qué? Porque ahora retrocedimos, porque tenemos que exigir que se respeten y que se cumplan las garantías constitucionales, porque me parece como que si estuviera recién en la primera ola del feminismo, que es la ola sufragista. Porque una mujer que empieza a ser incómoda también es como vamos haciéndolo un poquito ahorita. En el caso de la vicepresidenta, nos guste o no nos guste, sea de la organización política que sea, del color que sea, a ella la eligieron. Los que votaron por a ella la eligieron. O sea, no hay mayor discusión. Ella es la vicepresidenta. Eso pasa en el paralelo, en el curso en la escuela. Usted es el presidente y no es el presidente, está el vicepresidente o la vicepresidenta. Así pasa desde lo más pequeño y por supuesto lo que está en la Constitución de la República. Pero también en esta última elección, recuerden ustedes, hubo acá 19 listas en la provincia de Loja. De esas listas también muy pocas mujeres estuvieron como encabezando eso. Creo que estuvo la Revolución Ciudadana, Sandra Jiménez, que ya pasaba algunos procesos, y algunas otras mujeres por ahí, pero muy poco también. Y claro, seguimos en ese jueguito ahí de tratar, bueno, hay que incluir a las mujeres, pero de aquí para allá, ustedes y nosotros, probablemente los hombres, somos los que vamos a encabezar las listas, porque evidentemente, de acuerdo al método de adjudicación de escaños y todo lo que corresponde, incluso la votación por listas cerradas que se da en este caso, pues hay mayores posibilidades a quienes están primeros en las listas. Entonces seguimos con ese inconveniente o sigue persistiendo todavía ese pensamiento dentro de las organizaciones políticas. Muy poco quienes encabezan las listas mujeres como tal. Es que la violencia política partidista se origina precisamente en las organizaciones políticas. Nosotras que tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, hemos tenido como 3 casos de diferentes partidos, que de las mujeres, unas que han sido candidatas, otras simpatizantes siendo violentadas por militantes muy afín al presidente del partido político, y siendo bastante violentadas, insultadas en la asamblea, ¿no? Y si no han hecho la denuncia, ha sido precisamente por no hacerle daño a ese proceso electoral, porque daña la lista, porque afuera le van a decir, no, es que ahí hay violencia. Pero las mujeres, incluso así ganen, en algunas organizaciones políticas siguen siendo como dejadas a un lado, como no visibles. Por ejemplo, aquí hubo esta vez polarización y tenemos 2 organizaciones políticas que llevaron asambleístas, ¿no? En el caso del partido del presidente candidato, solo vemos a un asambleísta electo que es visible. A la otra asambleísta, no recuerdo ni el nombre porque miren, qué difícil que es eso. La nombramos tanto a la asambleísta electa por ADN. La chica Jaramillo. Jaramillo. Sí. No sé si es... Yo no sé su nombre, pero sé que es Jaramillo. Algo así. Exacto. Entonces, como dice y no le hemos visto, yo no le he visto. Yo le invité personalmente a una no. entrevista, me dijeron que no iba a salir aún a medios, que no sé, algún tema todavía. Porque están esperando la autorización, porque así funciona. Entonces aquí parece que quien tiene autorizado a hablar, porque basta con la cabeza. El presidente ya sabe que para él ojalá fuera una bendición que las mujeres ni votáramos y que no tuviera que poner ni de ministros, porque para él somos un dolor de cabeza. Seguramente para el presidente somos la piedra del zapato, ¿no? Entonces seguramente yo intuyo que la asambleísta electa del partido del presidente tiene la disposición de no salir a medios, porque quien tiene la vocería es Guevara. Y no la vemos a esta chica. Miren, y lo que dice Marcela Lagarde, lo que no se nombra y no se dice, no se visibiliza, se invisibiliza. Entonces es lo que está pasando con esta joven asambleísta, que al fin son aquellas mujeres después que salen a romper el silencio, como sucedió con los asambleístas alternos del propio partido del gobierno. Cuando les llamaron que vayan a cumplir la alternabilidad, casi a todos los expulsaron. ¿Y quiénes eran la mayor partida alternas? Mujeres. Casi a todos. Recién la semana pasada a una ex asambleísta también le expulsaron del partido. Entonces, la violencia política
en todos. Yo no voy a decir este partido no ejerce violencia política contra sus militantes o contra sus candidatas. Pasa casi en todo lado. Sí, casi en todo lado las mujeres son violentadas o hemos sido violentadas quizás alguna vez dentro de una organización política. Entonces hay muchísimo todavía por construir. Ahora hay que pedirle, dentro de las reformas que se debe hacer al Código de la Democracia, es que 50% de las presidencias de las organizaciones políticas sean dirigidas por hombres y 50% sean dirigidas por mujeres. Entonces, yo creo que son formas también de ir construyendo una igualdad y que para estos hombres que violentan y transgreden la ley para que una mujer no esté fuera, yo considero que esta vez que van a hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal, la violencia política sea penalizada por la justicia ordinaria, no por el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente estamos gran parte del Ecuador insatisfechas como la forma como han actuado los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. No puede ser posible que una mujer denuncie que tiene violencia política y le archiven su denuncia porque el agresor es el candidato donde existe una marcada relación de poder. No puede ser posible que a la víctima se la sancione, se le quiten los derechos políticos por cuestionar. Imagínense que a mí una persona o a cualquiera de nosotros que estamos aquí nos venga a insultar, nos venga a agredir. Por supuesto que voy a dar un análisis y si una mujer también me viene a violentar, pues tengo que decir que es sumisa, pues es lo más lógico. Y por esa situación la sancionan a la vicepresidenta porque al fin están cumpliendo un deseo, porque ese es un deseo del presidente de la República. No es que está en la ley. Él ha querido no tenerla en sus filas a la vicepresidenta. Es inaceptable, tan reprochable, y a mí sí me duele como mujer. Me duele mucho porque yo digo, quizás la vemos a la vicepresidenta afuera hablando, pero ¿cómo estará esa mujer de destrozada, no? ¿Cómo estará de destrozada de enfrentar un poder tan misógino, tan cruel, tan humillante, que ni siquiera le abran sus oficinas, que le pongan allí militares y policías y no le permiten entrar? Por eso yo digo, parece que estuviéramos en la primera ola del feminismo, cuando las mujeres eran apresadas, cuando las mujeres por identificarse como feministas les decían no, a esta institución ya no me entras. Entonces es un retroceso para nosotras como feministas y a nivel nacional consideramos que este es un retroceso tremendo que le está ocurriendo en este momento al Ecuador, pero hay muchas mujeres que no lo entienden, ¿no? Lorena, lo que significaría entonces también podría ser eliminar ese Tribunal Contencioso Electoral que no sirve para nada, sino solo para perseguir. Yo le veo así. Hay organismos en el país que deben ser eliminados que no sirven para nada. Entonces, en democracia hay un organismo que sirve al poder de turno, ¿sí? Y qué pena que ahí, en ese organismo esté un jurisconsulto graduado en la Universidad Nacional de Loja, ¿no? Los juristas lojanos se han destacado. Yo me acuerdo cuando joven, éramos muy apetecidos los jurisconsultos lojanos en el territorio ecuatoriano. Pero miren ahora cómo estamos. Entonces ese tribunal, no sé, hay que proponer, como hay reformas, van a haber reformas al Código de la Democracia, habrán reformas a este Código Orgánico Integral Penal y reformas desde la Corte de Justicia, de la Corte Constitucional también, proponer esto que a mi entender, con todo lo que aquí se ha analizado en ese tema, no debería existir eso. Hay que, bueno, la lucha continúa y obviamente han pasado momentos complicados y complejos. Como decían ustedes, por obligación en este caso ponen las mujeres en las listas. Pues hay que reconocer en este caso también al expresidente que de una manera voluntaria fue el binomio, lo que decía usted, Rosalía Arteaga, en el año de 1996, que llegó al poder y obviamente no es que quiera defender a Abdalá Bucaram, pero obviamente fue destituido de una manera inconstitucional y de una manera inconstitucional no le permitieron a Rosalía Arteaga ejercer el cargo. Producto de ello, con la argucia, artimaña de los partidos políticos, obviamente,
lo pusieron a Fabián Alarcón en ese entonces, y después, obviamente, para que todo quede legalizado a través de una consulta popular, el pueblo dijo sí, que se quede él como presidente interino sin existir esa figura en la Constitución. Y lo que decía usted ahora, obviamente todos estos años son de lucha, y ahora llegó la vicepresidenta Verónica Abad, a la vicepresidencia Verónica Abad, pero nos guste o no, como decía Boris, es nuestra vicepresidenta. Los que votaron por ellos y los que no votamos por ellos, es la vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Y obviamente es lamentable todo lo que le ha pasado y toda esa violencia que desde el poder ha dirigido contra esta persona, como dijo usted, está destrozada en este caso. Pero lo triste es que en el futuro vamos a ver las repercusiones contra, y no es que va a pagar el presidente de la República, que ya a lo mejor no esté en funciones en ese entonces, pero vamos a pagar todos los ecuatorianos por la arbitrariedad y toda la atrocidad que está cometiendo en este caso. Ahora lo que digo yo es, la lucha continúa, pero siempre es importante también el apoyo de mujer a mujer, porque es fundamental. No sé si ustedes han escuchado, algo pasa por ahí, dice, pero si es una mujer la que está atacando a otra mujer. Y yo le pongo ese ejemplo porque no sé ustedes, el momento de que estaba eligiendo, ya estaban en campaña, creo que Verónica Abad, y tuvo unas frases en contra de los grupos feministas en el país. ¿Cómo se sintieron en este caso ustedes siendo atacadas por una mujer, y ahora que está ella en el poder, obviamente está siendo producto de ataques de parte del gobierno, y ustedes veo la indignación de ustedes hacia una mujer porque son mujeres? No existió en ese entonces esa reciprocidad de ella para contra las organizaciones feministas. ¿Qué decir al respecto? Bueno, en primer lugar, la rivalidad entre mujeres es una construcción patriarcal. Las mujeres muchas veces son rivales en todos los espacios, incluso si nos vamos al tema sentimental, a veces hay una pelea de un hombre, les digo, como que si fuera el gran trofeo. Como que, sí, como que él está esperando que se lo disputen, ¿no? Como que fuera, en otras palabras, como fuera gran cosa, porque están peleando, ¿no es cierto? Están esperando, él ahí viendo, ¿no? Y esperando que lo disputen, ¿no? Como que fuera por algo que hay que correr a velocidad y la que gana. Lo mismo es... Algunos galanes, por sí, ejemplo. He visto casos por ahí. Entonces, sí. Entonces, no lo miren. Es como que... Exacto. Entonces, en estos temas, más aún de la política, cuando los espacios de participación son muy reducidos, es como que se aumenta este tema de la rivalidad entre mujeres, ¿no? Y cuando la vicepresidenta Verónica Abad emitía comentarios que yo les decía de la edad de piedra, por supuesto que estuvimos en contra y la cuestionamos, y siempre nosotras les ponemos, incluso a las que nos cuestionan, está en contra nuestro, pero no se preocupe, si usted es víctima de violencia, téngalo 100% seguro de que ahí estaremos nosotras. Entonces, eso fue lo que le pasó a Verónica Abad, ¿no? Ella desconocía, decía que el feminismo no debería existir porque las mujeres tenemos que ganarnos un espacio por el hecho de la capacidad, por el hecho de cómo somos, de lo que uno mismo se abre camino en la política, porque las mujeres no tenemos que exigir, decía ella, incluso que nos pongan en las papeletas, porque uno tiene que ganarse ese espacio, ¿no? Y que el machismo no existe. Entonces, qué duro que le ha tocado a la vicepresidenta aprender. Y ella misma aprender. Y acordarse de eso, ¿no? Claro, qué duro. ¿Y quién está ahora apoyando? Son los movimientos feministas. ¿Quiénes están? Las mismas que la cuestionamos duramente son las mismas. A mí me hubiese gustado que el apoyo hubiese sido quizás de otra manera. Precisamente, quizás no fue de otra manera, no nos alzamos, no fuimos a movilización desde la primera vez, porque estábamos indignadas con lo que ella decía. Estábamos en contra, sí, pero quizás tuvimos que ser un poco más fuertes porque no creímos que un hombre tan joven como el presidente candidato Daniel Noboa tuviera tanto machismo arraigado, interiorizado tan dentro de él, porque es un tema, a mí me asusta. El machismo que él lo lleva me asusta, porque si usted se pone a ver, es con todas las mujeres que se oponen a él, tiene pelea. Y las manda, les dices, haz esto. Yo he visto mujeres que las utiliza, por ejemplo, a esta ministra Jacome,
que salió a decirle a Diana Jaco. sí, ella, que salió a decirle a la vicepresidenta de una manera tan cruel y despectiva también, y sin el menor reparo, es que ya el hijo está preso, ya debería renunciar a la vicepresidencia, ¿no? Sí. No le Clarísimo importa, estaba más o ahí, menos, clarísimo palabras era más o menos, no le exacto, importa. la estrategia que se construía para que ella pueda renunciar, ¿no? Luego... Qué lindo de una mujer. Exactamente, y luego cuando sale la asambleísta electa Jaramillo, que no se me queda el nombre de esta señora, y lo denuncia al alcalde de Guayaquil, que yo reconozco la violencia que ella pasó por ese tema, pero ahí sí reconoce el presidente que hay violencia política, ¿no? Entonces es como que nos usa. Ahí sí usa la lucha de las mujeres, o sea, y nos sigue usando y nos sigue utilizando. Y ella le sale a decir todavía de que ella seguirá luchando en la asamblea para que las mujeres no seamos violentadas. Sí, ella nunca ha luchado con nosotras. No sé si en Guayaquil, tampoco que yo sepa, ¿no? ¿De dónde ha sido la lucha de esta señora también? Entonces, también es importante que las mujeres, más allá de las rivalidades, nos cuestionemos políticamente sin agredirnos, sin violentarnos, y que seamos conscientes que aún estando en el poder y quizás disfrutando del poder, seguimos siendo violentadas porque se nos está usando, solo que no lo reconocemos. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final de este coloquio que realmente ha sido muy interesante. Creo que nos tocará grabar unas 2 terceras partes más para abordar otros temas realmente que son muy importantes. Pero bueno, queremos igual en la parte final dejarles a ustedes para sus reflexiones finales, para su mensaje final, sobre todo también siempre desde el sector de las mujeres, del feminismo. También hay propuestas, no solamente es el de la marcha o probablemente como la gente un poco lo admira, sino siempre ustedes también han estado desde el lado de la propuesta que se propone para un poco ir cambiando todo eso que hemos podido conversar en estos minutos. Yo pienso que así como hemos luchado todos estos años que tenemos de vigencia como organización, cada vez surgen nuevas exigencias, ¿sí? Entonces yo retomo el tema del insulto, de la vejación que se hacen por redes sociales, y hay veces que yo las escribo para compartirla con las compañeras y a ver qué se puede corregir ahí, o sea, cómo nos están viendo. Entonces yo pienso que la propuesta de esta última parte, ya que la hemos venido potenciando ya la participación política nuestra de las mujeres, una de las propuestas inmediatas, esas no espera, es evitar que este presidente candidato pueda ser nuevamente presidente de la República. Entonces decimos, no podemos permitir que las mujeres votemos por un agresor. O sea, no 4 años más de lo mismo. Una propuesta muy concreta. Y a futuro, yo pienso que nos quedamos con una tarea fuerte de ir ya pensando en propuestas de reformas al Código de la Democracia, al Código Orgánico Integral Penal, al sistema educativo, ¿sí? Será una tarea dura, pero la mejor tarea, me encantó lo que ustedes tienen ahí en la visita. La mejor tarea que se puede hacer, la más brillante, es la que se hace en equipo. Y siempre lo estamos conversando, las compañeras. Lorena tiene una virtud muy grande. Yo a veces me quiero declarar dictadora de mi grupo, pero no, ella todo nos consulta. A veces ya tengo hasta coraje, decir, pero es que Lore, mire, que ni siquiera ni cuándo. No, para que después no nos digan nada. Y así nos hemos ido también construyendo nosotras en estos temas de ser tolerantes. Y yo digo entre mí, todo tiene que ser construido en equipo, ¿sí? La mejor tarea es entregarla construida en equipo. Y eso es lo que hacemos nosotras. Y para finalizar, ya vamos a finalizar el programa, entonces decirles a Boris y a Vladimir
y a nuestra compañera Jessica. Jessica, la y productora. las cámaras de las marchas, agradecerles infinitamente. Yo creo que ustedes también son parte de nuestra historia, ¿sí? Lo llevamos en el corazón porque la difusión es la más grandiosa, ¿sí?, que se puede tener uno como organización y donde se publican las cosas reales de lo que se hace, ¿sí? Yo les quedo eternamente agradecidas. Y a las lojanas y a los que nos miran, los que nos escuchan, también agradecerles. Nunca los hemos dejado de mirar, siempre han estado ahí en nuestros propósitos porque queremos que Loja sea esa Loja cultural, esa Loja de grandes juristas, Loja de profesionales renombrados a nivel nacional e internacional, que sí podemos lograrlo, ¿sí? Donde en noviembre, en la fiesta de las artes, sean eso, ¿sí? Yo me acuerdo en tiempos pasados cómo se entregaba un presupuesto para hacer estas artes internacionales, pero no. Entonces yo pienso que eso también tiene que ser mirado desde la ciudadanía y desde las organizaciones. También somos cultura nosotras, también somos, bueno, le hacemos de todo, hasta cantamos, ¿verdad, Lorena? Sí, Lolita canta. Hasta cantamos, entonces lo único que sí hemos colgado la guitarra porque nos traían malas consecuencias. Posterior. Ya, y sí, felices de siempre estar acompañadas de ustedes y a la ciudadanía, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotras, por apoyarnos, a nuestras compañeras de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, de las instituciones, de las fundaciones, todas ellas junto a nosotras y nosotras también junto a ellas hemos sabido sacar adelante todo este trabajo que ha venido siendo visibilizado a través de nuestro trabajo colectivo. Gracias. Muy bien. Lorenita, también sus palabras finales, su reflexión del día de hoy, de esa conversación que realmente va a hacer que tengamos que seguir conversando más a futuro, pero sobre todo creo que ha sido bastante interesante poner sobre la mesa estos temas, discutirlos y que la gente, por supuesto, también podamos aprender y desaprender muchas cosas. Sí, bueno, dentro de las propuestas que podemos hacer son muchas. La política pública primeramente va dirigida para el Estado y para quienes gobiernan y para quienes nos van a gobernar en los próximos 4 años después de las elecciones, ¿no? Y con la propuesta social más bien sería escucharnos, sobre todo a las mujeres. Escuchémonos, más allá de las diferencias que podamos tener. ¿Por qué no sentarnos algún día y quienes pensamos diferente o las personas que tienen un concepto errado de lo que es feminismo? Porque esas personas, sean hombres o mujeres, están pensando que están en lo real, ¿no? Que ellas tienen la razón, en la razón. Entonces yo creo que una propuesta debe ser un encuentro de mujeres lojanas, independientemente si forman parte o no de las organizaciones sociales, independientemente de todo eso. Y una propuesta también para los medios de comunicación lojanos, que abran el abanico para todas las mujeres. Las mujeres también podemos hacer análisis políticos en economía, claro, en ambiente, en comunicación política, bueno, en varios temas que es importante que sepan que hay mujeres lideresas. Entonces, yo creo que la propuesta iría esa. Ahora, en este tema electoral, yo les quiero dejar con un pensamiento a quienes nos escuchan, sean hombres o mujeres, de que cuando en cualquier espacio a las mujeres, cualquier persona nos agreda, nos insulte, teniendo una agresión como tipo pasivo, hecho los caballerosos, a veces porque van internados, o a veces en la calle ese hombre que te abre la puerta, pero que llega dentro de la casa y te insulta. Esos hombres, por ejemplo, cuando nos encontramos con este tipo de hombres, por supuesto que las mujeres nos vamos a enojar. Y no solamente las mujeres, ustedes, por ejemplo, si alguien viene y les insulta, claro, no vamos a ser pasivos y nos vamos a estar ahí, no, pues vamos, y nuestro coraje se va a reflejar en nuestro semblante, en nuestro tono de voz y en el modo de confrontar a quien nos está insultando. Y eso precisamente fue lo que hizo la candidata Luisa González. Yo me sentí súper representada cuando ella
cuando él empieza, este presidente, empieza a insultarle a ella, que lo hacía, fue como una estrategia de provocarla, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, a mí me respetas, y le empieza a nombrar. Yo pienso que esa debe ser una muestra, y más bien de empoderamiento antes de que insulto. Y para quienes no están de acuerdo, escuchémonos. Escuchémonos, que es importante escucharnos, y quizás todavía no aprendemos a reconocer cuándo es violencia y cuándo no, porque está tan naturalizada en la sociedad y tan arraigada que para eso dice la ONU que nos hace falta 300 años más para que se pueda eliminar la violencia en el país. Pero nosotras, si podemos actuar desde cada espacio, tanto hombres como mujeres, haremos posible que sean menos años. Muy bien. Muchas gracias. Gladys, muy bien. Bueno, sí, los desafíos están ahí, como decía, según el estudio, 300 años, pero con la lucha, con... Ya no llegamos ahí, amigo. No, ya no llegamos, pero podemos acelerar, puede ser en unos 20, 30 años, a lo mejor estemos por ahí, podemos acelerar y para que sea todo equidad. Realmente agradecerles por la lucha feminista que vienen ustedes librando día a día. La lucha no es solamente por los grupos feministas, es por todas las mujeres, por el derecho que tienen ustedes a ser escuchadas y más que todo a ocupar el lugar que les corresponde, porque según las estadísticas ya somos el 51.3% de la población feminista, mujeres en el Ecuador, y yo creo que ya es hora de que ocupen el lugar que les corresponde. Felicidades y sigan adelante. Muy bien, Gladys, gracias también a nuestras invitadas que han estado el día de hoy para compartir con nosotros de estos importantes temas que también ustedes, por supuesto, van a reflexionar en casa con sus amigos, sus amigas, en familia, y que los invitamos que así sea. Evidentemente, siempre también nosotros asumimos una postura frente a muchos temas y creo que hemos sido claros como medio de comunicación en nuestra frontalidad en cómo abordar los temas y por supuesto esto no es desconocido y creo que más bien siempre esa va a ser nuestra transparencia. De nuestra parte, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo listos para otro coloquio medio loco. Así que nos vemos. Chao.